Iniciamos xa a penúltima conferencia de Escola TIC, o de penúltima non é un erro. Temos con nos Antonio Matos Soria, que ven dende A Rioja, profesor do IES Comercio en Logroño, foi asesor TIC durante 12 anos no CPR de Logroño, no Centro de Formación e Asesoramento en Materia Educativa de La Rioja, ponente en diversidade de encontros sobre identidade digital e redes sociais. Deixo-vos con el, que seguro que vai a ser unha conferencia moi interesante para todos nós. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye? Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la organización de ¿cómo es el nombre? CEFIR, bueno, Asunta de Galicia, que me ha invitado aquí a venir a contaros un poquillo mi idea, mi visión sobre la identidad digital y las redes sociales y el trabajo con los menores. No sé si ha dicho ella, yo soy profesor de matemáticas, he trabajado varios años de asesor TIC, y el otro día, por ejemplo, concretamente me preguntaron en una charla sobre, yo tengo unos materiales para la escritura creativa, me preguntaron, ¿y por qué has hecho tú ese tipo de materiales siendo de matemáticas? Y dice, bueno, pues la cuestión era sencilla, es porque mi hijo no escribía en la escuela, ¿no? Entonces, ¿por qué me metí yo en todo este tema también siendo de matemáticas? Pues por la misma razón, porque yo veía que mis sobrinos y los hijos de mis amigos pues se adentraban en las redes sociales sin ningún tipo de asesoramiento, solamente en un aprendizaje en base a iguales, que en un principio está bien. Y empecé un poquito a trabajar estos temas y a hablar un poquillo de ellos, a crear, luego al final os mostraré un site que tenemos dedicado entero, Víctor Cubas y yo, a este tema, a crear dinámicas, etcétera, y hablar un poquito de todo esto. De las tres visiones que desde mi punto de vista pueden tener las redes sociales en el ámbito educativo, pues yo me voy a quedar con la última, que es la última que os voy a comentar. La primera es el aprender en redes sociales, ¿no? ¿Cómo aprendemos en la red? A través de los pares, de los compañeros, de los amigos, en Twitter, leyendo blogs, etcétera, así aprendemos en la red, ¿no? Esa sería una visión. La segunda visión es, que es otra de la que ahora se empieza también a hacer bastante hincapié, es el aprendizaje a través de redes sociales. ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales para el aprendizaje más formal, ¿no? Y la tercera es el aprender a vivir en la red, que es en la que ya están los chicos, en la que están presentes ellos y en la que también estamos nosotros. Entonces yo voy a hablar de esto, del aprendizaje a vivir en la red. Y os describo un poquito la charla, por si alguien se echa una cabezadita y luego pues la retoma, ¿no? Pues al principio os voy a hablar una visión sobre personal, sobre cómo veo yo lo que es la identidad digital y las redes sociales y el medio, cómo está cambiando un poquito con la sociedad. Es una reflexión un poquito personal. Luego os hablaré de lo que son las redes sociales, ventajas y riesgos, y acabaré con unas propuestas de cómo se podría trabajar este tipo de temas en el aula con los chicos, con los menores, ¿no? Eso es básicamente el esquema de la charla. Y bueno, la primera, pues como hay que empezar una charla igual provocando un poco, pues cuando hablas sobre este tipo de temas, en todos los sitios donde hablas, siempre surge lo mismo, todos se agachan la cabeza como la avestruz, los padres dicen, es que a mí esto me supera, me domina, las tecnologías, las TIC, yo es que ya no puedo estar al nivel de ellos, ellos dominan más que yo, que no es cierto, porque lo que os voy a comentar a todo durante toda esta primera fase, vais a ver que no es... La tecnología influye, pero no es dominio de tecnología, es entender cómo funciona la tecnología, entender cómo funciona la red y qué características la hacen que sea un poquito distinta a la vida fuera de la red, ¿no? Y los profesores pues estamos también en la misma, y las autoridades, pues bueno, las autoridades ya nada, no hacen absolutamente nada, y lo único que hacen de vez en cuando, al menos en La Rioja, hacen campañas donde va la policía, cuenta sus charlas, y que yo tengo comprobado que no tienen muy poca trascendencia, están bien, ¿no? Pero tienen muy poca trascendencia con los chicos, porque por debajo hay mucho más, ¿no? Y por poner un poquillo de los profesores, pues bueno, es que estamos ahora, esto es como un poquito reivindicativo, estamos ahora en un momento en el que tenemos que aprender de todo. O sea, ahora yo os digo, hay que aprender cómo funcionan las redes sociales, cómo es Internet y trabajarlo con los chicos. Viene otros y dicen, tenéis que aprender el aprendizaje, cómo se trabaja en un aprendizaje colaborativo. Tenemos que aprender el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos que aprender TIC, tenemos que aprender bilingüismo, no sé. Y esto me recuerda siempre el chiste la viñeta esta de Forges, no sé si imagino que la conocéis, ¿no? Dice, profesión, una mujer que va al registro, que todavía sigue siendo muy cierta, desgraciadamente, ¿no? Pues me recuerda así un poquito a los profesores, ¿no? Pues profesión, maestro, ¿no? Maestro, tenemos que hacer de todo y saber de todo, ¿no? Bueno,
Lo primero, ¿qué es la identidad digital? Pues voy a hablar de la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Bueno, pues para esto, para que participéis un poquito y no sea yo el único que esté todo el rato hablando, os voy a hacer una sencillita dinámica. Os ponéis con el de al lado, en 1 minuto, 2 minutos, tratáis de definir lo que es la identidad digital. Y me vais a mandar, los que tengáis móvil, o teléfono Android, o teléfono de Apple, o lo que sea, me mandáis a una dirección de correo que os voy a poner vuestra definición de la identidad digital, ¿vale? Saldrá ahí y en base a eso yo os voy a dar la que creo que es la mía, porque es un tema que no es fácil de definir, ¿vale? Nos ponemos por parejas y hablamos un poquito sobre qué creemos de la identidad digital. A ser posible, juntaos con la pareja con la que no habéis venido. Es una opinión que os doy, ¿eh? ¿Vale? Esta es la dirección de correo a la que tenéis que mandar vuestra definición. Simplemente un correo electrónico, asunto el que queráis, que identidad digital, y lo que es en el cuerpo del mensaje, vuestra definición. 2 minutos, no os doy mucho más porque además creo que vamos mal de tiempo, ¿no? ¿No? O 3 minutos. ¿Vale? ¿La has mandado? ¿Qué? ¿La has mandado? Aún no. Sin asuntos, dijiste. Sí. Asunto, lo que quieras poner, identidad digital, lo que más importante es el cuerpo del mensaje. Actualizado, Sofía. Bueno, ya está llegando cosas. ¿Eh? Ah, vale. Es fácil de recordar. Vamos a hacer un máster, una tesis. No hagáis una tesis doctoral sobre lo que pensáis que es, aunque dará por una tesis, creo. Bueno, ya va llegando más o menos lo que piensa la gente. Continúo, ¿no? Luego me pasas a la presentación, ¿vale? Ah, vale. Es que van llegando. Bueno, más o menos ya vais poniendo. Las voy a mirar solamente un poquito por encima, nada más, porque luego al final yo os voy a soltar mi idea. Esto es, como siempre, ¿no? Alguno dice, es lo que soy para los demás en la red, ¿no? Otro dice, mi currículum en Internet. Nuestro rastro en Internet, lo que me identifica como individuo en la red. Bueno, eso yo creo que está bastante bien enfocado. Todo lo que aparece sobre nosotros en la red crea nuestra identidad digital, lo que somos, personas, esto es lo que yo hago. Más o menos todos tenemos, parece que tenéis claro más o menos lo que es la identidad digital, porque ya digo que es un concepto bastante complicado. ¿Me pasas a la presentación? No.
Y esto sería más o menos, la identidad digital no es un término, igual que la identidad es complicado de definir, pues la identidad digital podría ser el conjunto de características que a mí me identifican. Si fuera de la red es el conjunto de características que a mí me identifican como individuo, como persona, que alguien lo ha puesto por ahí, pues la identidad digital podría ser el conjunto de características que a mí me identifican como individuo dentro de la red, en el medio digital, ¿no? Podría ser esa una definición sencilla y como ya algunas de las que vosotros habéis puesto, aunque algunas tienen diferentes matices, ¿no? Y ¿quién de vosotros tiene identidad digital? Levantad la mano. Esta pregunta yo creo que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Todos tenéis, esto lo iremos matizando, igual algunos que creéis que no tenéis identidad digital, igual sí que tenéis, ¿no? Y pensaréis a ver qué es lo que mejor. Esta es una de las primeras cosas que me gusta que quede un poquito claro, ¿no? No existe un mundo real y otro virtual, ambos son reales, tan real es lo que hacemos fuera de la red y cada vez más, además, igual hace unos, pues, luego hablaré un poquito más adelante del anonimato, igual hace 7, 8, 9, 10 años podías tener casi como una dualidad, ¿no? Ahora no, lo que hacemos en la red y fuera de la red, las dos cosas son reales, no existe un mundo real y otro virtual, ¿vale? Es una cosa que la tenemos que tener bastante clara, que no por cerrar el portátil dejamos de existir en la red sigue existiendo y nosotros somos en la red, ¿no? Esto es lo primero. ¿Por qué es importante la identidad digital o por qué empieza a ser cada vez más importante? Bueno, de estos podría sacaros miles, ¿no? Las empresas empiezan a investigar a los candidatos, en este caso es por el Facebook, es una medida más de investigar cómo es una persona. Si tienes una identidad digital bastante fuerte, pues en la red pueden sacar muchísima información de ti, ¿no? Y si la tienes débil, pues también sacan información. Y si no la tienes, también da pistas de, este tío tiene 25 años y no ha participado nunca en la red, tampoco es una cosa muy positiva, ¿no? Y lo mismo que os pongo esa, pues podría poner estas otras, hay muchas, esta es del País, la otra no sé de qué periódico era, ¿no? La evolución más o menos esto es un gráfico solamente que muestra, no es científico, pero más o menos sí que viene a mostrar cómo ha ido evolucionando la identidad digital respecto de la real y viene muy relacionada por la presencia en la red. Cuanto más presencia tenemos en la red, evidentemente más identidad digital tenemos, ¿no? El chico viene a ser la identidad digital y el hombre adulto sería la identidad real, ¿no? En 1998, en el que éramos muy poca gente la que publicábamos en la red, pues era muy difícil tener identidad. Y por otra cosa que hablaré un poquito más adelante, en el 2003 pues se empezó a crear ya, a participar más la gente, en el 2006 fue la eclosión de la web 2.0 y el 2008 de Facebook, de las redes sociales y Facebook, ¿no? Y cada vez participamos más en la red. Y ahora podríamos decir que estamos parejos, que podría ser que depende en qué contextos estés, puede ser tan importante lo que hagas en la red como lo que hagas fuera de la red. Depende de en qué contextos, ¿no? ¿Y qué características? Os voy a tratar de dar mi visión de lo que es la identidad y el medio, cómo veo yo el medio, ¿no? La identidad digital es distribuida. Y esto es igual que la identidad fuera de la red. La identidad fuera de la red la tenemos distribuida en múltiples identidades. Tenemos una identidad con nuestros amigos, tenemos una identidad en casa, tenemos una identidad en el instituto, ¿no? Tenemos múltiples identidades, o sea, tenemos la identidad distribuida. En la red también sucede lo mismo, ¿no? Podemos tener una identidad en Flickr, ¿sabéis lo que es Flickr? ¿No? La página de fotografía, pues puedes tener ahí una identidad. Podrías tener otra en YouTube, una en Facebook, otra en Twitter, múltiples identidades y fragmentos a través de la red, y lo que os pongo ahí, que es una característica que no sucede fuera de la red, o al menos es mucho más complicado, es más complicado que las conexiones entre los perfiles de identidad que tenemos en el mundo analógico conecten. O sea, tú puedes ser un crápula con tus amigos y en casa, vamos, inmaculado, dices, pero qué bueno es este chico, vale, ¿no? Y puede ser que esto toda la vida y no haya una conexión que haga que lo que pasa en una cosa, de lo que sucede en una identidad, se entere en la otra, ¿no? Y sin embargo en la red no sucede eso, en la red están todo muy conectado, ¿no? Porque nos tenemos que hacer la idea de que dentro de la red es como si estuviésemos todos aquí, todos en la misma habitación, conocidos y desconocidos, potencialmente nos podemos ver, ¿no? Y en ese aspecto están conectados. Tú puedes tener un perfil en Flickr y otro en Facebook y es fácil que otra persona, por mucho, si quieres decir aquí unas cosas y aquí otras, o en Facebook una cosa y en Twenty otras, por mucho que tú quieras, es fácil que una persona te lea en los dos sitios, ¿no? Por las características del medio, porque la red está configurada para que sea fácil llegar a la información desde cualquier sitio, ¿no? Y esta es para mí la frase clave de cómo se conforma la identidad digital. La identidad digital está formada por múltiples piezas de datos formales, que son los que nosotros ponemos conscientemente
Aquellos que ponemos conscientemente, soy profesor de matemáticas, tal, trabajo esto, hago esto, formales. Informales son los que ponemos y no nos damos cuenta que los ponemos, y probablemente damos mucha información, ¿no? En las fotografías, por ejemplo, se da una cantidad de información tremenda, ¿no? Si tú eres, lo que está diciendo, si eres un aficionado a la fotografía, todas tus fotos que pones son de montes, de paisajes de montes, pues estás diciendo mucho, y ya si no te digo nada, si todas las fotos son de animales de caza, ¿no? Pues estás dando muchísima información. Reales, pueden ser que lo que pongas sea real o no, e imaginario, puede ser que sea imaginario por ti o por cómo lo ven los demás, ¿no? Hay una parte que pertenece a la imaginación de los demás, que se idealizan unas cosas, bueno, que esto lo comentaré un poquito más adelante. Los principales impactos o que más fuerza tienen en la más identidad digital crean, bueno, pues os pongo al arriba el más leve dentro de los muchos servicios que podemos utilizar en la red. El email y la mensajería instantánea, pues su propia configuración suele ser muy privado, de uno a uno, muy difícil de rastrear, ¿no? Con lo cual crean muy poquita identidad, ¿no? Y los que más identidad crean, pues son, por supuesto, un perfil en la red social. Cuando te creas un perfil en una red social y si encima lo completas entero, no sé si habéis visto a alguien el perfil de Facebook o de Twenty, si lo completas entero, madre mía, estás diciendo muchísimo, muchísimo sobre ti, ¿no? Si tienes un blog, ni te cuento. Es muy difícil cuando permaneces mucho en la red ser tan aséptico que no estás diciendo tus ideas, tus opiniones, etcétera, ¿no? Si subes imágenes, lo que os he comentado antes, das muchas pistas, vídeos, presentaciones, al final estás diciendo, sin que yo os hubiese dicho nada, os hubieseis puesto a investigarme a mí en la red y hubieseis sabido perfectamente en qué trabajo, cuáles son mis aficiones, con muy poquito. En media hora yo creo que más o menos os hubieseis ya hecho una idea tremenda de mí, ¿no? Los comentarios que participes en las redes y luego la parte de los contactos, ¿no? Los demás también te crean identidad, ¿no? Aquello del dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues eso también crea un poquito de identidad, ¿no? Otra característica, y esta es una metáfora, la identidad es líquida. Esta es una metáfora que está basada en la metáfora de Bauman, de Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, que habla de que estamos viviendo en tiempos líquidos, y la metáfora que él utiliza es que lo líquido el tiempo le afecta muchísimo, mientras que a lo sólido no. A lo sólido pasan años y lo sólido permanece. Y lo líquido, en un momento dado, en un segundo a otro, ha cambiado totalmente, ¿no? Si pensamos en un estanque, tiras un guijarro en un estanque y el elemento ya es distinto, ¿no? Y ya no te quiero decir nada un río, ¿no? Pues la identidad le sucede algo así, por tal y como es la red y a la velocidad que va, a la velocidad a la que participamos, a la velocidad que estamos, pues es un medio líquido. Es un medio bastante más líquido que la vida fuera de la red. Ha salido él. Y el otro aspecto por el que lo quiero decir es, otro que esto ya nos debo, es, si os imagináis lo que pone ahí en la foto, que echas agua, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando echas el agua? Que se te escapa de las manos. O sea, hay una parte que, y la vais a entender un poquito más adelante esta diapositiva, que no puedes controlar, ¿no? Que no es tan sencillo controlar tu identidad, igual que no es sencillo fuera, ¿no? Y una de las razones es porque la información que sucede en la red es incontrolable. O sea, cuando subes algo a la red tienes que hacerte la idea de que has perdido el control de ella. Lo tienes que tener más o menos claro, por lo más insignificante que sea. No sé si conocéis los virales de YouTube, pues los virales de YouTube, los vídeos virales de YouTube, los que ha visto más gente y que se han convertido como en un virus, no, la mayoría de ellos no tienen mucha trascendencia, son virus tontos y por una razón o por otra a la gente le gustan, es como lo del WhatsApp, que empiezan a circular todos los virus a través, todos los mismos vídeos, seguro que comparamos a nuestros WhatsApp y tenemos vídeos iguales, imágenes iguales que rulan, ¿no? Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un foro que es mítico de Forocoches, que esto fue no sé si lo llegáis a leer, dice uno, alguien que sepa un poco de Photoshop me tunea una foto, manda un chico. Y le pone, muchas gracias chicos, a ver si alguno que sepa algo de Photoshop me tunea un poco esta foto que quiero sacarla en un póster de 90 por 60, para hacer un regalo. Con tunearla me refiero a quitarle los desperfectos. ¿Ay? Con tunearla me refiero a quitarle los desperfectos y a ver si se puede quitar el corte bañador que me queda un poco feo, ¿no? Bueno, pues este foro os lo podéis imaginar. La primera respuesta fue un pitorreo. Hubo uno que le quitó los desperfectos, ¿no? O sea, fue mítico este. Esto fue un cachondeo. Claro, el chico lo había subido sin ninguna trascendencia. Bueno, pues este foro ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Le han hecho de todo, toda vida y por haber, ¿no? Y dices, todo lo imaginable. Eso sí, al final hubo varias personas que se la
se la arreglaron. O sea, que la red al final es positiva y se la arreglaron. Y luego creo que es en el foro, en el 87, ante este tipo de actitudes tienes dos posibilidades. O te enfadas contra la red, a ver por qué me habéis hecho esto, o te lo tomas como a broma, como lo que es, ¿no? Y el chico en el 87 se lo toma a broma y dice, bueno, me estoy partiendo el culo con lo que estáis poniendo tal igual. Sin embargo, hay otra gente que no se lo ha tomado así, que ha subido la información a la red y no se lo ha tomado así. No sé, conocéis a una pertiguista americana, Junior, era muy famosa, era muy buena, pero claro, salían las revistas no por lo buena que era haciendo pértiga, sino por lo guapa que era. Buen tipo y etcétera. Y no podía con ella no podía con eso. Que no la sacaran por lo bien que saltaba pértiga, sino que lo sacaran por el cuerpo de modelo. Y solo se le ocurrió otra cosa que denunciar a los periódicos para que no la publicaran. Bueno, pues en el mismo día que denunció, nos salieron 10 millones de fotos de ellas en todo Internet. O sea, no entendió cómo funcionaba el medio, ni entendieron cómo funcionaba el medio, ¿no? Es incontrolable. Otra metáfora más de cómo es la identidad digital es como una baba de caracol, ¿no? ¿Cómo es una baba de un caracol? ¿No? Dos características. Espacio, no te la puedes configurar de un día para otro. ¿Y cuál es la otra? ¿Qué hace al andar un caracol? Un poquito de asco, ¿no? Pero que deja rastro, ¿no? Deja rastro. Entonces, toda nuestra presencia en la red, como es persistente, vamos dejando rastro. Ahora el vídeo. Bueno, os pongo un vídeo que es bastante conocido de una campaña. Save for Children. Oh, man. I feel back in compound in 46.7% by weight. Compound in. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. F5. Es F5 sin más. Bueno, la información es persistente, ¿no? Va a permanecer. O sea, va a durar, ahí os pongo, en el vídeo más o menos se ve que por muy subes una cosa y no la vas a poder bajar, y a la chica, por ejemplo, esta le pasó lo mismo. Va a durar mientras quiera Google o mientras haya algún sistema que va a existir siempre que nos permita buscar de un sitio para otro. Y mientras sea tan fácil, el medio digital permite que la copia sea sencillísima, ¿no? Es muy sencillo hacer una copia, entonces va a durar siempre, ¿no? Y luego encima, todo lo que publicamos no nos pertenece. Y esto es también relacionado con lo mismo. Te puede pertenecer en el aspecto legal, en el aspecto de que el copyright es tuyo, los derechos de autor, etcétera, pero si lo que subes, te tienes que hacer la idea de que lo has perdido. Si lo que subes empieza a pulular de un sitio para otro y lo comparte él, lo comparte el otro, lo comparte el otro, al final te pertenece. Sí y no. Al final hasta es muy difícil encontrar quién es el autor original de muchas cosas, ¿no? Otra de las características, por seguir así un poquillo con las características de las metáforas, es como un iceberg. El iceberg, que en el iceberg se ve, creo que una de las séptimas partes, ¿no? Es la que se ve. Y eso está relacionado con lo de los datos formales e informales. O sea, no solamente lo que nosotros vemos o hemos puesto en la red conforma nuestra identidad. Hay mucha parte por debajo que ven los demás o interpretan los demás o lo han puesto los demás sobre nosotros, ¿no? Entonces tenemos que hacernos una idea de que no todo lo que nosotros seamos conscientes de que hemos puesto en la red, nos vamos a ver. De hecho hay una frase de un americano de los servicios de inteligencia que decía, si se analizaran en rigor los documentos desclasificados, en Estados Unidos desclasifican los documentos, ¿no? En España todavía no, pero si desclasificaran los documentos, investigándolos bien aparecerían documentos que deberían de estar clasificados. Pues algo puede suceder con la identidad. Hay muchas partes por debajo que seguro que nos pueden dar más importancia que la parte que hay arriba, ¿no? Esto ya es una recomendación, la tenemos que ir forjando y poco a poco creándola, ¿no? Y tener claro que las consecuencias
de lo que hacemos en la red son en la vida real, para lo bueno y para lo malo. O sea, yo estoy aquí casi sin ningún tipo de lugar a dudas por lo que he hecho en la red y por mi participación en la red, ¿no? O sea que la consecuencia mía está en la vida real. Me he tenido que pegar una paliza de 600 kilómetros para venir aquí, ¿no? Pero bueno, estoy encantado. Y otra de las características del medio, esta es una portada del New Yorker, que dice: en Internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? Y esto es una cosa, es un medio que es más dado al anonimato, ¿no? Y de hecho, cuando surgió Internet, en los inicios de Internet, que esta viñeta creo que es del 97, por ahí, era así. Entrábamos a Internet y básicamente era todo anónimo, porque participábamos en chats, en foros, que todavía en los chats y en los foros sigue siendo anónimos, y os recomiendo que siga siendo anónimos en ese tipo de sitios, ¿no? Pero sin embargo fuera no, fuera lo que está sucediendo en los blogs, en las redes, se está pasando de la cultura del anonimato a la cultura de la transparencia, ¿no? Cada vez somos más transparentes, cada vez nos mostramos más, y son por dos razones desde mi punto de vista. Una es que, claro, cuanto más publicamos en la red, desde la eclosión, cada vez participamos más en la red, publicamos más en la red, pues bueno, una vez que publicamos tenemos una parte narcisista que queremos decir: soy yo el que lo publica, no voy a estar publicando muy buen material y que nadie sepa que soy yo, ¿no? Esa es una parte. Y la otra es que la propia estructuración de las redes sociales tipo Facebook, que es el paradigma de red social, Facebook y Twenty, por ejemplo, con los chicos, te obliga a que la amistad sea o igual la amistad es una palabra muy grande para eso, pero los contactos nos tenemos que ser con responsabilidad. Entonces, si yo quiero aceptarte a ti y tú me quieres aceptar a mí, o me dices quién eres o no te acepto, ¿no? Entonces, el propio perfil de la red obliga un poquito a que seamos más nosotros mismos en la red, con sus ventajas y sus inconvenientes. El anonimato tiene sus ventajas, que puedes decir cosas sin que te den, ¿no? Y lo otro tiene las otras ventajas de la transparencia, de lo bueno, ¿no? Y esto es una cosa que tiene que quedar clara relacionado con esto. Cuanto más participamos en la red y cuanto más estamos en la red, más difícil es mentir sobre nuestra identidad. Más difícil, yo lo tengo bastante más claro. Porque en un momento, en otro, si participas mucho, vas a decir cómo es y te vas a mostrar más o menos cómo eres, ¿no? O sea, es muy difícil ser social y mentir, ¿no? Pero no solo en la red, fuera de la red yo creo que también. Cuanto más interactúas con la gente, mejor te conocen, ¿no? Normalmente, o eres un artista del engaño. Y bueno, yo os he estado hablando de identidad y os voy a hablar de otro concepto que es la huella digital que ha salido ahí. La rastro, lo que hay en Internet, eso es la huella digital. La identidad es algo más complejo, ¿no? Vídeo. ¿Vídeo? No, el vídeo. Es darle al... ahí. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Volgens mij is spierscheur. Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist.
God. Oh man. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, la verdad es que el vídeo impresiona, ¿no? Este vídeo se lo he puesto a los chicos y con chicos, luego, bueno, al final lo contaré un poquillo en la tutoría, que lo trabajo yo estos temas en el último mes, lo estoy trabajando con ellos. Y la principal razón por la que empecé a trabajar con ellos es porque no me funcionaba nada, no me funcionaba nada. Tengo un grupo complicado en primero de la ESO y luego a ver si os imagináis en qué hora tengo la tutoría. El viernes a última hora. O sea, no había manera, técnicas de estudio no había nada. Y sin embargo, con estos temas, bueno, me está funcionando bastante bien y están surgiendo bastantes datos. Este vídeo, bueno, les dio para... No había conseguido que hablaran más de 20 minutos seguidos. Y sin embargo, con estos temas, aunque solo sea por salud mental en la tutoría, hablarles de estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que... Bueno, antes de esto, por ejemplo, veis en el vídeo que le dicen a la chica, a una de las chicas le dicen, te has gastado $200 en alcohol, ¿no? Bueno, hay una cosa que también teníamos que tener claro sobre la red, que lo que es la huella digital y los datos que puede encontrar la gente en Internet están descontextualizados, no existe el contexto. Entonces tú encuentras en la red una chica que ha gastado $200 en alcohol, puede ser que ya sea la encargada de hacer las fiestas de los amigos y las compra para todos los amigos, ¿no? Y se los ha gastado porque no tienes que, yo creo que tener presente de que no conoces el contexto, que los datos muchas veces están descontextualizados y te llevas a esa parte irreal, de imaginaria, te llevas a conclusiones imaginarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién de aquí controla su identidad digital? Esta es una pregunta complicada. Esta yo creo que es más. ¿Quién de aquí cree que controla su identidad digital? Después de lo que os he contado de lo que es. Levantad las manos. Yo. ¿Solo 3 o 4 creemos que controlamos la identidad digital? Creer que la controlamos, ¿eh? Y a ver, y esto lo pregunto por una cosa, porque os he hablado de identidad digital y os podría haber hablado de reputación digital, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La identidad digital o la reputación digital? La reputación es lo que los demás piensan de mí, ¿no? Y esto también es importante, lo que los demás piensan de mí, y forma parte de tu propia identidad. O sea, siempre hay una parte de que los demás te conforman, ¿no? O sea, puedes tener una identidad digital creada por otros o por vosotros sin ser mismos. Igual los que habéis levantado la mano tenéis una identidad digital ya y no lo sabéis, lo cual igual es peor. Esto a las empresas les costó entenderlo cuando llegó la irrupción fuerte de la red. No participaban en la red y claro, ¿qué le puede suceder a una empresa que se dedica al negocio ahora mismo en los tiempos que estamos? Por ejemplo, ¿qué le supone no aparecer en los 10 primeros resultados de Google? ¿Qué creéis? ¿Es bueno para ella o malo? En los 10 o 20 primeros resultados es malo. ¿Y qué es peor que eso? ¿Peor que no aparecer qué es? Que lo que aparezca no sea lo que tú quieres decir de la empresa, ¿no? Que tu reputación digital sea penosa, ¿no? Y esto es una de las cosas que han cogido técnicos en posicionamiento web, que lo único que hacen es poner muchas páginas que hablan muy bien de ellos y los ponen arriba y que bajen para abajo, ¿no? Pero al principio a McDonald's le pasaba, las 3 primeras entradas eran... los ponían a caldo, ¿no? Bueno, y esta es una frase sobre la identidad ya en general, que es de Bauman. Pues me gusta Bauman y de vez en cuando lo leo porque me parece que a pesar de tener 90 años sigue viendo la sociedad con mucha claridad, es la persona que con más claridad la ve. Dice, la construcción de la identidad implica el triple desafío y riesgo de confiar en uno mismo, en otros y en la sociedad. O sea, no solamente en nosotros, sino los demás. Y confianza, una parte de confianza que es bastante importante, ¿no? Otra tendencia que está sucediendo en la red, bueno, en la red, en la sociedad, y esto es, y aquí yo tengo se está pasando de la intimidad a la extimidad. Extimidad es un término que ha salido en Internet, en contrario a la intimidad. O sea, los de intimidad es que guardamos mucho, ¿no? Somos muy celosos de nuestras cosas, y la extimidad es lo contrario, que empezamos a mostrarlo todo, subimos fotos, imágenes, vídeos. No sé si habéis visto un vídeo del Club de la Comedia de Leo Harlem, ¿no? Que habla sobre estos temas y dice, bueno, hay chicos, niños ahora, y de antes, es que he visto mucho, por ejemplo, por estos temas te aclara bastantes cosas, dice, antes los niños teníamos, las familias teníamos 16 fotos, 18 fotos, dice, y ahora los niños, algunos hasta los ingresan a los 2 meses con los ojos vueltos para atrás de la cantidad de fotos que se les echan, ¿no? Cada vez ponemos más información, y se ha pasado de la intimidad a la extimidad. Eso sí que es cierto que yo
soy más estimido, no sé si existirá el vocablo, que mi madre. Y probablemente mi hijo es más estimido que yo. Imagino que esto va a llegar un momento en el que la cosa se iguale, ¿no? Pero ¿quién creéis que ha aprendido la llama? Si miramos los medios de comunicación, que todas las noticias que salen de redes sociales no suelen ser casi ninguna buena, pues diríamos que ha sido la red, ¿no? Pero, ¿esto qué símbolo es? Facebook, ¿no? Facebook se fundó en el 2004, eclosionó en el 2006-2008. En el 2008 ya cuando boom, se lanzó, y en el 97 ahí el cúmulo de cuando nació el más estimido que esto, ¿no? O sea, que algo en la sociedad estaba cambiando y no era solamente la red la que lo está diciendo, esto lo dejo ahí, cada cual que saque sus conclusiones que quiera. Lo que sí que es cierto que está sucediendo, nos está sucediendo a todos y no tenemos nada más que mirar, es que se está pasando, nuestra relación con la red está pasando de esporádica a presencial. Y esto es así. Yo tenía amigos que decían, yo jamás cogeré un móvil, ahora están todo el día con el móvil. Seguían, yo bien, he cogido el móvil, pero yo no voy a usar nunca ni el WhatsApp ni estas cosas. Y ahora están todo el día pi con el WhatsApp. O sea, estamos pasando de lo esporádico, de entrar muy poquito a la red, igual a ver periódicos, a leer información, a ver vídeos, luego igual a postear los que teníamos, a subir fotos al cañón, a participar y luego a la presencia. Y esto es por una razón tecnológica, ¿no? Que tenemos un aparatito aquí que nos lo lleva a todas las partes y que nos permite estar conectados en todas partes y nos permite ser más sociales en todas partes, ¿no? Entonces estamos pasando de la ola, o sea, de la gota a la ola en nuestra relación con la red y entonces tenemos más presencia, lógicamente, ¿no? Nuestra identidad es más fuerte, ¿no? Claro, y todo esto, uno de los principales problemas que está surgiendo y que es el caballo de batalla de esta década, o bueno, esto es igual, hay caballos de batalla más importantes que este, es la privacidad, ¿no? La privacidad. Pero no entendiendo, o sea, yo estoy de mi opinión, yo no creo que el usuario, o yo como usuario, no quiero tener ni más ni menos privacidad. Lo que quiero es ser yo el que gestione mi privacidad. Yo digo lo que se publica y no se publica, que no me cambien las condiciones del servicio cada 2x3 o que las condiciones del servicio no sean tan leoninas como son. Ya veis que Facebook, Twenty, tiene una condición de servicio cuando tú la aceptas en la que las imágenes que tú estás publicando en la web son tuyas, ¿vale? Son mías, mejor sería, ¿no? Que encima fuesen de ellos, ¿no? Pero que ellos las pueden usar para fines de campañas publicitarias. Y ya les ha pasado en Estados Unidos gente que de repente sube una foto que piensa que solo la van a ver sus contactos y aparece por ahí, ¿no? Ese tipo de campañas, ¿no? De hecho, y entonces ahí hay una guerra entre los usuarios y las empresas que se dedican a esto, pues fuerte, ¿no? Cuando vino Mark Zuckerberg, es el creador de Facebook, vino en el 2011 o 12 a España, se le escapó una frase que luego lo tuvo que rectificar, que la privacidad había muerto, ¿no? Que igual es verdad, y la privacidad ha muerto, ¿no? Y una de las batallas que se está produciendo, no sé si habéis oído hablar del derecho al olvido, ¿no? Derecho al olvido. Bueno, pues ahora hay una campaña en Europa, de hecho hasta se quiere legislar, el derecho al olvido. Es complicado el derecho al olvido, o sea, que alguien pueda decir, no quiero que aparezcan en la red cosas mías, ¿no? Claro, ahí hay dos derechos que se chocan, el derecho a la información y el derecho al olvido, porque claro, dicen, quiero que estos datos que son ciertos míos desaparezcan, dicen, es que son ciertos, ¿no? Los borramos, ¿no? Yo ahí no tengo la opinión tan clara. Lo que sí, por ejemplo, tengo clara es que los de los menores y los adolescentes tenían que tener un trato diferente. Porque muchos de los datos que de los adolescentes vamos a ver dentro de 15 o 20 años, probablemente el chaval sea totalmente distinto y no tenga nada que ver la persona que era con la que es, ¿no? Y entonces igual sí que tienen derecho al olvido. Doy ahí eso. Y relacionado con todo esto, hay una condescendencia entre, bueno, Internet nos da muchas cosas, todas gratis, tal igual, pero bueno, que pensemos que son empresas, ¿no? Y que nada es gratis. Si no es el cliente, pues igual eres el producto. Lo planteéis así. Yo creo que yo soy el producto y lo admito, lo acepto, soy el producto y cedo muchos datos a cambio de otras cosas que me dan, ¿no? Y bueno, y esta es la primera parte de la reflexión sobre lo que es la identidad digital, el medio y la sociedad. Y como veis es un tema complejo y que los adolescentes, evidentemente, no es fácil entender todas estas cosas y todas estas implicaciones, ¿no? Es complicado. Y no he hablado de tecnología prácticamente, ¿eh? O sea, no es manejar muy rápido el ratón, no saber manejar el navegador, probablemente no se esté hablando de eso. ¿Qué es las redes sociales? Un poquito lo que son las redes sociales. Bueno, pues redes sociales han existido siempre. Las redes sociales no son nada más que estructuras sociales que las conforman básicamente las personas y que se representan ahora con grafos, donde los nodos son
personas y las líneas son las relaciones que tienen, ¿no? Eso podría ser una red social sin más. Podéis formar una red social los profesores de un centro, los alumnos del instituto, todos los que hay alguna relación que los puede llevar, ¿no? Eso sería más o menos una red social. ¿Y qué percepción tenemos de las redes sociales? Y aquí os voy a poner una... Siempre tendemos a admirar las cosas, o bueno, o mucha gente tiende a mirarlas de formas un poco duales, ¿no? Dos formas de mirar a las redes sociales. Os pongo un ejemplo. ¿Qué es un bar? ¿No? Si a alguien le preguntas qué es un bar, pues alguien te va a decir un lugar lleno de borrachos, de humos. Bueno, esto lo tengo que quitar, esta diapositiva está un poco desfasada, un antro de perdición, ¿no? ¿Qué es un bar? Tenemos otra visión mucho más positiva del bar, ¿no? Un lugar, un punto de encuentro de los amigos, donde quedamos para hablar, para tomar una caña, para compartir, para charlar, ¿no? Pues con las redes sociales sucede algo parecido, ¿no? Hay un pensamiento muy dual. Una ni idea, pero nada bueno se dice de ellas, ¿no? Bueno, el 20 y el Facebook se enganchan, no hacen nada, para eso es mejor usar el teléfono, lo miramos desde nuestra perspectiva, ¿no? Ellos ahora ya no quedan a través del teléfono, ¿no? Lógicamente, ni tocan los timbres, que yo quedaba a través de tocar el timbre del amigo en la plaza del pueblo, ¿no? Pues ya se crean de otra manera, ¿no? ¿Qué son las redes sociales? Pues pueden ser puntos de encuentro, lugares donde podemos crear, conocer, colaborar, compartir, charlar, dialogar, ¿no? Vienen a ser los puntos de encuentro en la red, los bares y las plazas en la red. Por cierto, ayer estuve aquí, cuando vi la plaza, estas son imágenes de la red bastante buenas, ¿no? Hay muchos tipos de redes sociales, y esto las paso por ahí, las que más conoceréis, pues Facebook, 20, pero hay muchas más, ¿eh? Esto lo pasas un poquillo. ¿Qué características tienen las redes sociales de Internet? Que son, realmente habría que llamarlos sistemas de redes sociales. Facebook es un sistema de redes sociales, una herramienta que nos permite gestionar nuestras redes sociales, o Twitter, o 20, ¿no? Bueno, pues las características que tiene que tener es, tiene que tener un perfil público o semipúblico. O sea, que en un momento tú digas, soy yo, estas son mis aficiones, esto me gusta, tal, un poquito, un perfil, más abierto, menos abierto. Tiene que tener una herramienta que te permita gestionar tus contactos, si no, mal asunto, ¿no? Para ser una red social tienes que ser fácil que tú puedas gestionar todos tus contactos, y la tercera es que te permita añadir más contactos y encontrar más contactos, ¿no? Eso más o menos serían las características que podrían definir para algo ser una red social, ¿no? Y siguiendo con las características, bueno, es fundamental en las redes sociales que la sensación de cercanía, desaparece el espacio temporal, ¿no? Desaparece el límite del espacio y del tiempo, ¿no? Podemos contactar con cualquier persona en cualquier momento y a cualquier hora y en cualquier lugar, ¿no? Hay una sensación más de cercanía. Y la gente más importante en la red social es la que más conexiones tiene, igual que fuera, ¿eh? Cuantas más conexiones y contactos tienes, más importancia tienes, más interesante eres para... Pues dentro de la red sucede lo mismo. La gente que tiene agregada más gente, pues es un poco más... tiene un poquito más valor en la red. Y la última es que es importante para que en una red social funcione que los lazos que se establezcan entre la gente sean débiles. Y esto parece una contradicción, ¿no? Dice, tener amigos de la red, además se habla mucho, vales menos que un amigo de Facebook, ¿vale? Pues es que así tiene que ser. Porque si todos los amigos que tuviésemos en Facebook o en Twitter tuviesen el mismo peso que un amigo del que te estás preocupando todo el día, del que llamas, de un amigo fuerte, de una relación fuerte, no podríamos gestionarla. No sé si habéis oído hablar del número de Dunbar, que dicen que los primates, se ha estudiado que los primates a través del neocortes no podemos gestionar más de 150, creo que está establecido en 150 relaciones fuertes, que a mí me parece una barbaridad, gestionar 150 contactos de los que tienes que llamar y preocuparte, una auténtica barbaridad, ¿no? Pero pues en las redes podemos contactar con mucha gente, pero nos lo ponen mucho más fácil porque tienen herramientas de gestión para saber lo que hace cuando es el cumpleaños de uno, cuando publican, cuando no publican, pero las relaciones tenemos que tener que son débiles, ¿no? Bueno, eso es lo que son las redes sociales, un poquillo así, una panorámica. Bueno, y los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se comportan los jóvenes en las redes sociales? O frente a la tecnología, ¿no? Esto es una encuesta del INTECO del 2010 o 2009, 2010 creo que es, o del 2012, del 2012. Bueno, pues ahí muestra, por ejemplo, la relación entre el 2010 y 2012, ¿cuándo se conectaban? El azul es diariamente, o todas las semanas, o a la vez. Pues se ve que la evolución es tremenda. Hemos pasado de conectarse diariamente los chicos el 38% a conectarse el 85%. Yo creo que ahora se conectan
El 85% no, más, estarán en el 90 y tantos %. En las encuestas que les hemos pasado en el centro, a los de primero y segundo, todos se conectan todos los días, todos están en grupos de WhatsApp, todos menos 1 o 2 chicos puntuales, ¿eh? Lo mismo. Otra estadística también parecida, ¿a qué edades empiezan, no? Pues, no sé si lo veis, de 9 a 10 años, todas las semanas, de 11 a 12 años, veis cómo la evolución va tendiendo a cada vez conectarse más diariamente y cuanto más mayores somos, pues más nos conectamos diariamente, eso entra dentro de lo lógico, ¿no? Y esto es en la relación con el smartphone, ¿no? Esta es los chicos que tienen ahora 14, de entre 15 y 16 años, el smartphone es el clarito, no, el naranja, el clarito. Bueno, pues empezaron a tener su primer smartphone a los 14 años y medio. Sin embargo, los chicos de 13 y 14 años, a los 13 años. Los chicos de 10 o 12 años, a los 11 años, ¿no? O sea, ¿cuál es la evolución? ¿Qué te dice este gráfico? Que cada vez tienen el smartphone antes, ya os digo, todos los de primero de la ESO de mi clase, de mis 2 clases que doy, de los que les he hecho la encuesta, los de segundo, por supuesto, los de primero, todos menos un chico tienen smartphone, todos tienen el internet. Y lo que hablaban antes, no sé si ha sido en la charla de José Antonio, de llevarlo al móvil o prohibir los móviles están prohibidos, pero todos lo llevan en el bolsillo. Vamos, todos, casi todos llevan su móvil en el bolsillo. Les dices, sácalo, ¡pum!, todos te lo ponen encima de la mesa, ¿no? ¿En qué menores con perfil en la red social? Pues bueno, la evolución es que prácticamente casi todos tienen perfil en las redes sociales, sobre todo cuando entran a secundaria, ¿no? ¿En qué redes sociales están mayoritariamente? Esto es una estadística un poco vieja, en Twenty el 87% y el 51%, es un poquito vieja, porque no sé si han salido hace poco, hace un mes, los datos de Twenty y ha tenido una bajada, no sé si del 70% aproximadamente de tráfico. O sea, los chavales están dejando Twenty, un 70% menos de tráfico. Pero aún así os pongo lo que Twenty publicó en el 2011 del uso que hacían Twenty básicamente lo usan los adolescentes, ¿no? Twenty no es para los 40, ¿no? Twenty es para... Y lo que básicamente estaban 100 minutos al día de media, estas son las estadísticas de Twenty, 3.900.000 fotos subidas al día. No, ahora ya probablemente ya no están tanto en Twenty, porque las estadísticas, ya digo, la caída ha sido brutal. 70% menos de tráfico tiene Twenty que el año pasado. O sea, los chavales están yendo, es más, los chavales de mi clase, la mayoría te lo dicen que no, que Twenty que ya no les gusta, no sé, una moda que parecía que no iba a llegar nunca y ha llegado, ¿no? ¿Y a dónde están yendo? ¿A dónde se están yendo? La mayoría de la gente, igual que todos, al WhatsApp, ¿no? La mayoría de todos están yendo al WhatsApp. Y bueno, no es una red social, pero bueno, tiene un tipo de problemáticas un poquito distintas que, por ejemplo, sabéis lo que es, ¿no? Esto del WhatsApp, el doble check, ¿no? El doble check, habéis habido una polémica que hasta WhatsApp tuvo que publicar lo que significaba el doble check. Y entonces, cuando hablé con los chicos yo sobre esto, pues la mayoría siguen pensando que el WhatsApp quiere decir que el otro ya ha leído el mensaje, y el doble check, ¿no? En WhatsApp hay tres estados, ¿no? Enviando el check, que quiere decir que un solo check, que quiere decir que el mensaje que tú has mandado está ya en los servidores de WhatsApp, y el doble check quiere decir que el mensaje ha ido al terminal de la persona, ¿no? Pues la mayoría de la gente piensa que eso es ya, que el chaval lo ha leído, y entonces dice, y me indigno, decía una chica, y me indigno, y he dejado de hablarle a varias personas, porque claro, les mando un mensaje, les veo el estado, veo que están conectados y que tienen el doble check. No sé si habéis visto el vídeo de doble check, que dice, el doble check es Dios, ¿no? De un chaval que riñe con la novia por un tema de esto, ¿no? O si entráis al blog de Mi novio me controla, pues veréis varios casos de cosas que han sucedido sobre el doble check. Pues estas cosas y no acaban de... Y bueno, una de las cosas que les chocó mucho, y es porque no entienden el funcionamiento de la red, es cuando les digo, a ver, cuando tú mandas un mensaje, sube a los servidores de WhatsApp. ¿Cómo que sube a los servidores de WhatsApp? Yo mando un mensaje y llega a él. Piensan que va del móvil al móvil, ¿sabes? Y dices, pero se quedan, ¿no? Bueno, cosas así. Twitter, ahora muchos chicos están pasando a Twitter, creo que me estoy enrollando un poco, y Twitter les está creando también otro problema, porque han pasado de Twenty a Twitter, y entonces piensan que la relación sigue siendo de correlación en Twitter, y no entienden cómo funciona Twitter. Y entonces, por ejemplo, días llego a clase y les digo, joder, no publiques esto que has puesto en... ¿Cómo sabes tú si yo no te sigo? Porque cuando yo les dije que tenía Twitter me empezaron a seguir todos.
Luego dijeron, si le sigo se va a enterar de lo que publico. Le dejo de seguir y me dejaron de seguir, ¿no? Pero de vez en cuando les miro, a ver si ponen alguna, bueno, pues alguna le he dicho, pues no tuitees en clase y menos con las zapatillas encima de la mesa, diciendo que me lo paso en clase que no hago nada. Y lo tuitea, ¿no? Y dice, ¿cómo te enteras tú de esto? Bueno, pues una revolución, y a partir de eso 10 o 15 minutos hablando sobre eso. Bueno, hago menos matemáticas, pero hablamos de estas cosas, ¿no? Y dice, no. Otra de las redes en las que están también mucho es en Instagram, está teniendo mucha fuerza, es la de publicar fotos a través del móvil, y Snapchat. Snapchat es una red que surgió para enviar mensajes y que desaparecieran en como máximo 10 segundos. O sea, tú mandas un mensaje en Snapchat, que es la del fantasma, y como máximo en 10 segundos el mensaje o la foto se borra del terminal. Entonces, claro, las adolescentes las han cogido a saco y bueno, y las chicas reconocen que las fotos, la mayoría me reconocen que las fotos que mandan en Snapchat son un poquito subidas de tono, para el novio y tal y cual. Pero claro, lo que no saben ellas es que en un terminal Android, imagino que en el iPhone será igual, hacer una captura de pantalla cuesta un segundo, ¿no? O sea, una captura de pantalla, un segundo y ya te tengo tu foto, si quiero la meto al WhatsApp y ya, ¿no? Bueno, problemas de que lo que sí que tenemos que tener claro es que no hay opción, que van a seguir usando las redes sociales y sumergiéndose en ellas. Es un alumnado hiperconectado, hipersocial, están todo el rato en ellas. Ayer hablando sobre estos temas me decía una chica que ella prefería que le cortaran el pelo a que su madre le quite el móvil, que había suspendido 4 y que cómo que había quitado su madre el móvil, que no tenía vida, que no sé qué. Pero bueno, igual es una exageración, pero cortar el pelo, decía yo, madre mía. Decían que era más agresivo quitar el móvil que cortar el pelo. Bueno, un cambio de roles, ¿no? De consumidores más a productores, empiezan a producir más en la red, no todos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi hijo, pues que está todo el día haciendo vídeos, sus amigos se dedican a la BMX, esto está grabándose, sí, a la BMX con el monopatín, no sé cómo lo llaman ellos, el skate, bueno, y se están todo el día grabando con el vídeo y creándose montajes de vídeos, hacen unos vídeos que digo, madre mía, ¿qué vídeos hace? Luego para otras cosas no estudiarás, pero para esto, digo, luego afortunadamente todavía no los publican, tienen todavía ese resquemor y no los publican y solo los ven ellos, o al menos eso me dice, ¿no? Bueno, no diferencian entre identidad analógica y digital, ¿no? Bien, como que igual a nosotros sí que tenemos, y tienden a mostrarse como son dentro de las redes, tal cual son, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, una de las formas luego os voy a hablar de uno de los riesgos, una de las formas más claras de detectar a un acosador en la red es porque no se comporta igual que ellos, ni habla igual que ellos, ni el mismo lenguaje, ¿no? No son conscientes de que su identidad digital les acompañará toda la vida, y esto igual ni los adultos, ¿no? Y este es un tema. Y bueno, y no saben gestionar su tránsito por las redes sociales. Por mucho que manejen la red, no entienden cómo funciona la red, no entienden lo del servidor, no lo entienden. O sea, ¿por qué? Porque han empezado a manejar y les ha parecido que esto simplemente es como hablar. Y no es como hablar, hay más cosas por detrás. Y no las entienden, y esto lo añado ya, no las entienden, porque en Twitter yo tengo comprobado que no la entienden, y me han dado un mogollón de ejemplos. Todavía se siguen pensando que todavía hay gente que no sabe por qué le leo los tweets. ¿No? Bueno, y ya para acabar con esta parte de los menores, esto es también del mismo estudio, decían, cuando les hicieron la pregunta de ¿qué hacen tus padres mientras navegas por internet? Y dijeron, bueno, me preguntan algo, me echan un vistazo, me ayudan. Bueno, pues el 40% de las chicas dijeron que no hacían nada a sus padres mientras estaban en las redes sociales, y el 36% de los chicos lo mismo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera son huérfanos digitales o solamente están aprendiendo todo lo que sucede en la red a través de iguales, ¿no? Bueno, y esta sería la parte de los menores. ¿Cómo vamos? Bien, acelero. Bueno, ventajas de Internet. Os las muestro así un poquito más rápidas, pues la principal es la Biblioteca Mundial, ¿no? Es el sitio donde ya todos accedemos a la información. Es una cosa que es que ni nos hemos dado cuenta, Estamos hablando sobre un tema y alguien dice, a ver, pero ¿quién fue el que hizo tal cosa? Y empieza uno, pues tal, y dos a discutir, y siempre hay uno que mira en internet y dice tal, punta, ya está. Se han acabado las apuestas, conmigo se han acabado las apuestas. ¿Quién metió el gol de la final de la Champions en Wembley? Ya no se puede apostar sobre eso porque siempre sale uno que te dice, Koeman, ya está, ¿no?
Bueno, pero podemos escuchar música, leer películas, escuchar la radio, ver la televisión, o sea, se está transformando, muchas cosas de la sociedad están yendo a la red, ¿no? Hacer compras, itinerarios, gestiones, todo este tipo de cosas, ¿no? Relacionarnos, comunicarnos, lo que os he dicho antes, en tiempo real y sin distancias. Esto es una ventaja, esto de que a través de la red podamos hacer cosas. Yo, por ejemplo, de los materiales de la creatividad, me los ha traducido José Antonio al gallego, los tengo traducidos al gallego, me los ha traducido él, y eso es por la red, porque he podido contactar con un gallego que me los traduja a la red, ¿no? Un vasco, un catalán. Esto, si no fuese por la red, es imposible, ¿no? Bueno, es imposible, me hubiese tenido que buscar la vida y me hubiese costado el triple. Aprendes a vivir en la red, ¿no? Que hace falta. El ciudadano del siglo XXI tiene que aprender a vivir en red y entender un poquito cómo funciona todo esto, ¿no? Y pues luego hay una parte que no la podemos obviar, que son entretenidas, o que tienen una parte de entretenimiento, al menos para mí, grande, ¿no? Los riesgos de la red. Os voy a hablar de los principales riesgos a los que se pueden enfrentar los adolescentes. Los que nos enfrentamos los mayores los comento así un poquito de pasada. Y los riesgos se dan muchísimo menos, como no puede ser de otra manera, pero cuando se dan son mucho más dramáticos, ¿no? Evidente, ¿no? Bueno, uno de los riesgos es el exceso de información. Entonces, un ciudadano del siglo XXI, pues parece ser que una de las principales competencias que tiene que tener es saber filtrar la información, ¿no? Saber validarla, saber si la información que le llega es correcta, es incorrecta, ¿no? Que no es una cosa sencilla. Luego podemos ver todo tipo de cosas en la red. Estas son imágenes que he ido recopilando yo de la red. Pues, por ejemplo, un profesor al que le echan una foto y luego la publican en la red. Hay un riesgo que ahora todavía en España no ha llegado, pero en Estados Unidos, que es el cyberbaiting, que consiste en irritar al profesor hasta los extremos para grabarle con un móvil y publicarlo en las redes. Se le llaman el cyberbaiting. Yo creo que en España todavía no tiene repercusión, pero en Estados Unidos sí. Dices, la gente está muy, ¿no? Haciendo el gilipollas, otros chicos, una pareja de chicos que sus padres se van de fiesta y cuelgan en la red todo lo que hacen. Este es un concejal del PP, creo que era del PP de Castilla-La Mancha, pues bueno, que solo se le ocurre publicar la cacería de gatos, todo orgulloso, no sé si lo publicó él o un amigo, y le supuso que tuvo que dimitir, porque se le echaron encima a todas las defensoras de protectores de animales, ¿no? Más cosas de la confianza, de que tienes que hacerles, que los datos, les dices, los datos personales no hay que darlos por ti y por los demás, ¿no? Pues aquí llega uno y dice todos los datos de un amigo suyo en un chat. Pues bueno, pues no, si tú no quieres que den los tuyos, tú tampoco tienes que dar los de los demás, ¿no? Y esto, pues lo que hacen las chicas, generalmente chicas, lo que es el sexting, que lo voy a hablar un poquito más adelante. Y una de las, esto no es un riesgo en sí, pero es que como no entendemos muy bien cómo funciona el medio, pues no somos conscientes de las repercusiones que puede tener estas cosas que nos parecen algunas veces tonterías, ¿no? Y de estos hay muchos cazados en Facebook, ¿no? Este es uno, creo que de los primeros, que es muy famoso, lo veis que está ahí vestido de hada madrina. Pues bueno, en el trabajo dijo la noche de Halloween que él no podía ir a trabajar, que estaba malísimo, con una fiebre bestial, no sé qué. Bueno, y luego publica en el Facebook, teniendo gente de su misma empresa, esto, ¿no? Ahora, de hecho, se está tratando de legislar, por ejemplo, en Chile ya tienen una legislación que por cosas que tú publiques en las redes sociales no te puedan despedir, entre comillas, por lo menos la ley lo va a recoger, luego si quieres te van a echar, ¿no? Y en España parece ser que en Europa se quiere llegar a los mismos, y a mí me parece que es lógico, o sea, lo que yo publique en una red, en una cosa que más o menos empieza a tener pertenece al ámbito privado, no lo uses luego para, por lo menos legalmente, ya veremos, aunque con los tiempos que vivimos igual es todo lo contrario. Que te creas una mala reputación digital sin darte cuenta, ¿no? Podemos encontrar, y de hecho se encuentran muchos contenidos inapropiados, pornografía, xenofobia, maltrato, violencia, ¿no? Pues esto existe mucho en la red y hay que tratar un poquito de controlarlos, pero saber que la información está ahí, es muy difícil que no lleguen ellos a verlo, ¿eh? O sea, que el trato va por otro sitio, ¿no? Okay, Lindsay, you're up. Today I'm going to talk about Patty. Patty's best characteristics, she's stupid. Stupid and ugly. Everything she does is ugly. Watch her eat. Watch her stuff her face. Look at her. Greasy hair, dirty fingernails. It makes me want to vomit. Her dad doesn't work, they have no money. That's why she wears that nasty pink sweater.
Everyone hates her, even the teachers, and they're supposed to like everyone. Get a life, Patty. Thank you. Bueno, esto es de una campaña de, creo que de salvar a los Save for Children sobre ciberbullying, ¿no? Stop al ciberbullying. Y esta es una de las tácticas típicas de ciberbullying. De hecho, estas 2 últimas semanas hemos tenido en el colegio nosotros, en el instituto, 2 grupos de WhatsApp de chicas que habían creado para un chico en concreto y para otras chicas se habían creado grupos de WhatsApp para meterse con ellos, insultarle, ridiculizarle, ¿no? Hemos tenido, y se empiezan a dar cada vez más. En el instituto hemos tenido estas 3 semanas 2 en primero, que es donde yo más me entero. Igual en otros de esos se entera más el orientador y sabrá un poquillo más, pero en primero y segundo, en 2 los hemos detectado. Bueno, pues ha habido que hablar un poquito con ellos, ¿no? Pues este es el ciberbullying, que es el riesgo que más se está dando, ¿no? Que es la continuación del bullying. Antes se pensaban que eran un poco independientes y no, ahora ya se sabe que probablemente si hay bullying hay ciberbullying, ¿no? Y es el acoso entre iguales en la red. El acoso que se producen los menores entre ellos, pues con técnicas como esa, crearse grupos en las redes para ridiculizarle, ¿no? Todo ese tipo de historias. El sexting, que es el que se apareció la chica antes, es un caso típico de sexting, que consiste, el sexting en un principio viene de sex y texting, es enviar textos de contenido sexual, pero claro, una vez que ha llegado el móvil y te puedes enviar fotos, pues ¿para qué te vas a andar diciendo textos? Mandamos ya, y el sexting ya se considera que es enviar fotos de contenido erótico a través de los móviles. Y esto pues, que es lo que dice, que me reconocen algunas chicas que hacen el Snapchat, ¿no? Pero bueno, por lo menos. Y el grooming, que es la más dramática, ¿no? Que se conoce como grooming, que es el acoso de un adulto a un menor. Normalmente suele ser de un adulto hombre a una niña, ¿no? Y se le conoce grooming, el nombre de grooming viene de, creo que en inglés es engatusar a los gatos, ¿no? Y de ahí viene el nombre, y es por las técnicas que utilizan. Un groomer, la primera técnica que utiliza es buscar información. Busca información a través de la red o buscar información sobre posibles víctimas, ¿no? Esa es la fase de información. Luego tiene una fase que es la fase de contacto. Entonces, con la información que tiene, pues contacta con la chica, por supuesto haciéndose pasar por uno de su edad, cambiando el perfil, tirando del anonimato. Y la tercera fase es la fase de amistad, de entablar amistad. Y para eso la técnica que usan es la de engatusar. Pues qué bonita eres, yo te voy a ayudar en todo, la gente no te comprende. Todo ese tipo de técnicas, y, ¿no? Para luego llegar o bien a que les manden fotos de contenido sexual o a quedar, ¿no? Esto os lo comentaré un poquillo más adelante. Y luego otro de los riesgos es el de los gastos por internet, ¿no? Y esto hasta dentro del propio 20 hay juegos donde para avanzar de nivel tienes que mandar un mensaje a un SMS, ¿no? Cada vez que mandas un mensaje a esos tipos de números ya sabes lo que es, ¿no? 1,80, 1,90, ¿no? Bueno, pues una cosa que hay que advertirles, ¿no? Cuando veas cosas de estas no llames porque te van a soplar, ¿no? La ciberadicción sería otro problema, podría ser, la ciberadicción en el sentido de que tengan sintomatología, ¿no? No de que dicen, mi hijo siempre quiere estar todo el rato conectado y hablando con sus amigos o con el móvil, vale. Pero tiene que ser algo más, porque eso es lo normal. Quiere estar conectando con sus amigos porque quiere estar con sus amigos en las edades que están, 12, 13, 14, 15, ¿no? Y luego los virus, el spam y todas estas cosas, el phishing, que esto ya pues, nos afecta un poquito más a los adultos. Y con eso ya ves la parte de los riesgos, queda un poquito así de, bueno, pues hay que trabajarlos, yo creo, desde mi visión. Pero muchos de ellos vienen porque no se entiende muy bien la red, cómo funciona la red, ¿no? Bueno, y en la educación, ¿se está trabajando? Esa es una pregunta. ¿Se debería estar trabajando? Esa es la principal, ¿se debería estar trabajando? Yo creo que sí. Alguno puede pensar que no, pero como yo soy el que sigo la charla, sigo que sí, entonces sí, creo que debe seguir trabajando. Y os voy a dar pues, bueno, algún tipo de sugerencias de cómo se podrían trabajar estas, ¿no? Una cosa que tenemos que concienciarnos es que hay que tratar de pasar y esto es un juego de palabras, un juego no de palabras, bueno sí, es de educación para los ciudadanos, educar a ciudadanos, a educar a ciberciudadanos. O sea,
pensar, aunque lo ideal sería que cuando hablemos de ciudadanos ya estemos pensando en el concepto de ciberciudadano, pero que seamos conscientes de que estamos educando a ciberciudadanos, a personas que van a estar siempre, que van a estar permanentemente en la red, que van a estar participando en la red, ¿no? Y esto va también un poquito en doble juego por la educación para la ciudadanía, como se la cargan, pues igual hay que hacer educación para la ciberciudadanía para que tenga validez, ¿no? ¿Objetivos que deberíamos de tener toda la comunidad educativa para trabajar estos temas? Bueno, pues que seamos capaces de concienciar e identificar los riesgos con los chicos, conocer el medio, perfectamente, hay que conocer el medio en el que entenderlo, tratar de entenderlo lo mejor posible. Las normas de comportamiento en la red, existen normas de comportamiento en etiquetas de comportamiento en la red que las tendríamos que tratar de conocer. Reducir la brecha digital, ¿no? No puede ser que ellos estén aquí y nosotros aquí, no. De hecho, yo creo que eso cada vez se igualará más, ¿no? Y que aprendan a gestionar la identidad digital, lo que les va, de que están dejando un rastro que luego les puede repercutir, o igual no, les puede repercutir para lo bueno o para lo malo, ¿no? ¿Quiénes deben de participar? Bueno, pues esto es evidente desde mi punto de vista que todos, ¿no? Lo del avestruz yo creo que ya no sirve, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues bueno, os doy una forma que podría ser, habría muchas, ¿no? Se podría hacer un proyecto de centro, o si fuese todavía mucho mejor, que hubiese un proyecto institucional, que la cosa es complicada, ¿eh? Y tanto también lo de crear un proyecto de centro y que haya gente que se mueva y que vaya para adelante, y lo del proyecto institucional pues ya no depende de nosotros, depende de que las instituciones quieran hacer un proyecto a nivel serio, no solamente el ir y dar las charlas, porque esto lo voy a comentar un poquito para adelante, que tiene una repercusión mínima, ¿no? Y luego ya la última, si nos quedamos solos, que es en el caso en el que estoy yo, pues iniciativa personal. Yo voy trabajando con ellos estos temas poco a poco, en la tutoría, lo voy a comentar después, y luego cuando surge un poquito a marchamo en algún momento, pues les hablo con ellos, dialogamos un poquito sobre estos temas, hablamos un poco, claro, ellos querrían que en lugar de hablar 10 minutos habláramos 50 minutos. Ya no sé si es porque no quieren dar matemáticas o porque les interesa más el tema o por las dos cosas, ¿no? Bueno, algunas ideas. Pues se podrían hacer 3 fases, ¿no? Empezar con una fase de concienciación de qué es lo que pasa, cómo está la red, cómo están los chicos, qué es lo que está sucediendo, vamos a ver si nos enteramos todos de lo que está sucediendo, de lo que pasa, ¿no? Y luego empezamos a formarnos y luego ya que empiecen ellos a aplicarlo, lo que les hemos, en aquello en lo que les hemos formado, porque aplicarlo lo van a seguir aplicando a su manera, sin lugar a dudas, ¿no? En la fase de concienciación, pues la primera fase es evidente, qué es lo que se está haciendo, charlas explicativas, pero no solo a los alumnos. Igual también nos tienen que dar charlas a los profesores y, por supuesto, a los padres, ¿no? Que ya les dan, en algunos sitios sí y en otros no. Y en estas charlas, aparte de la que yo creo que hay que hacer un poquito más hincapié en entender lo que sucede en la red y hablar un poquito de la identidad digital, que ni se menciona, ni de cómo funciona Twitter, ni esas cosas, simplemente se habla ciberbullying, grooming, ¿no? Pues bueno, las recomendaciones básicas que se les pueden dar a los chicos, se las pongo ahí, sería no reveles datos personales. Esa es fundamental, pero no reveles datos personales ni tuyos ni de los demás. Esas son 2 cosas, ni tuyos ni de los demás. O sea, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Lo de los gastos que os he comentado antes. No a las citas a ciegas, ¿no? Lo de las citas a ciegas es lo de que os he comentado antes del groomer, que tratan de que hay groomers que lo que quieren es quedar con las chicas, normalmente con las chicas, ¿no? Y ha habido casos que luego no aparecen. Pues en las citas a ciegas que no vayan, que si han conocido a alguien en internet y tienen mucho interés en conocerlo en la vida, en el mundo analógico, pues que vayan acompañados por un adulto, que les acompañe un adulto, ¿no? Y aquí hay un problema, sobre esto de las citas a ciegas hay un problema, que lo digo un poquito más adelante, que hay un problema un poquito de confianza. A mí esto me pasó en Arrigorriaga, estaba dando una charla a chicos, y cuando les hablé un poquito de las citas a ciegas, del riesgo del grooming, y claro, 2 o 3 chicas me dijeron que ellos jamás le dirían a su madre que han quedado con alguien que han conocido en la red. Y entonces, ¿y por qué? Pero no es lo que te puede pasar, porque ya ha habido ejemplos. Dice la chica, sí, pero es que yo creo que las consecuencias para mí serían peores si le digo a mi madre que he quedado con alguien en la red. Dice, me va a quitar el móvil, me va a quitar internet, tal. ¿Su madre haría eso? No lo sabemos o no. Lo que está claro es que ahí había un problema de confianza y de comunicación entre ellos, ¿no? Tener cuidado con lo que subes, que sean más consecuentes con lo que suben, ¿no? Lo mismo de lo que hemos ido hablando antes, que la información, que por muy trivial que nos parezca, luego puede ser que no lo sea, que en las redes se traten de tener un perfil lo más seguro posible y que tengan las estrategias básicas para que no les suplanten la identidad, que esto se les da bastante, ¿no? Suplantar la identidad hay 2 formas de suplantarlas, que se hagan pasar por ti en la red,
con un perfil muy parecido al tuyo. Yo me llamo Antonio Matos Soria, pero si uno crea un perfil que sea Antonio Matos Burgos, pues igual la gente le empieza a seguir porque piensa que soy yo, ¿no? Eso es una forma de suplantar, eso lo han hecho más a los famosos. Y la otra forma de suplantar la identidad es que les entren dentro de su propia contraseña, dentro de su propia cuenta, y les empiecen a publicar cosas sin su nombre, ¿no? Y eso se les da bastante. Y eso, ¿cuáles son las técnicas que hay que seguir? Una buena gestión de contraseñas y una buena gestión de sesiones, ¿no? Que no es nada solo de los menores, que yo he trabajado de asesor TIC bastante tiempo y era raro el día que no se dejaban las cuentas de Gmail de su correo abiertas. Y el otro día en el instituto un profesor se la dejó abierta. El correo, que es el sitio donde van todas las cuentas, se lo dejan abierto, no saben cerrar la sesión, los adultos, los profesores, ¿no? Los chavales pues también les pasa lo mismo, ¿no? Crear canales de comunicación, de las 3 partes más importantes de la educación. Lo de documentación, se puede hacer escuela de padres, foros de debates, las propias redes sociales serían un ámbito. Luego pasar a la fase de formación, ¿no? Transversalmente en todas las áreas trabajarlo, que es lo que estoy haciendo yo, pues de vez en cuando hablo, les voy metiendo pinceladas de esto y hablamos sobre cosas, menos de lo que yo quiero y también menos de lo que ellos quieren, ¿no? Pues puede ser otras ideas, son crear vídeos relacionados con estos temas, concursos de eslóganes, pósters, relatos, microrelatos, actividades en la web, trabajar directamente en la red social, porque si trabajas directamente en una red social te vas a dar cuenta de muchas cosas, en el modo, te vas a dar cuenta de muchas cosas que se pueden publicar y que no se pueden publicar, ¿no? Pues no hay cosa que se trabaje mejor que haciendo, ¿no? Gestión de la identidad digital en el plan de acción tutorial, ¿no? Y podría ser a base de analizar casos reales, visionado de vídeos, lectura de textos, dinámicas de grupo. Luego hay una página en la que tenemos nosotros en la que tenéis muchos casos de estos. Y en todas ellas no basta simplemente con verlos, porque eso es lo que os decía antes. Solamente la charla, que creo que antes algo parecido ha dicho Domingo, solamente el escuchar no cambia. Y no solamente no te quedas con las cosas, sino que además, en este caso estamos hablando de que tienes que cambiar conductas. Y las conductas no se cambian solamente oyendo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Tiene que haber una reflexión, tiene que haber un análisis y un debate sobre cualquiera de estos temas. Por ejemplo, nosotros ahora, la semana pasada, empecé con el un poquito trabajando con ellos con el ciberbullying, ¿no? Trabajé un poquillo del ciberbullying y les puse, no sé si conocéis, el vídeo de Amanda Todd. Amanda Todd fue una chica que se suicidó, dejó un vídeo que yo creo que es lo mejor que hay en la red, en el que ella va contando lo que le pasa, ¿no lo habéis visto? Va contando lo que le sucedió, todo lo que le sucedió, con folios en blanco, los va mostrando así, sin que se le ve la cara un poquito, va mostrando todo lo que le ha pasado durante esos 3 o 4 años que ha pasado de calvario, de ciberbullying, al principio de grooming y luego de ciberbullying, y va contando todo lo que le han ido haciendo en pase de diapositivas. Así es de que se te pone la carne de gallina cuando lo ves. Bueno, pues lo puse a los chicos y se les puso también la carne de gallina, y entonces el trabajo siguiente era que, lo comento aquí ya, yo creo que hay que empezar por trabajar las emociones en este tipo de cosas. Las emociones, y a ser posible, con algo que esté en su contexto. O sea, que algo que vean que ellos es real, ¿no? A veces hay muchos vídeos de dibujos animados que están muy bien, muestran muy bien las imágenes, pero ellos los ven como, esto no. Sin embargo, a esta chica les impacta, por ejemplo. Y entonces, luego haríamos un análisis de la problemática y al final crear un producto. Bueno, pues empezamos con las emociones. Nos dividimos en grupos y vamos a trabajar las emociones. A ver, ¿qué siente ella? Evidente, lo más o menos sacaron todas las emociones. ¿Qué creéis que sienten los acosadores? ¿Y qué sienten el otro perfil que está en el ciberbullying, que es el espectador? El que ve lo que pasa, pero no hace nada, a ver qué sentimientos hace. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer era, pues les comenté, bueno, que vamos a hacer un trabajo sobre, al final vamos a crear un producto que va a ser el mismo vídeo que de Amanda Todd, en el mismo formato, muy sencillo. Yo os grabo con el vídeo, con la cámara, y vosotros, las ideas que vosotros plasméis, las vais mostrando. Pues bueno, pues no han querido que pasemos todavía al análisis de la problemática. Ya empezaron a trabajar, que quieren crear un vídeo para mostrarle lo que ellos sienten respecto a lo que le ha pasado a la chica, ¿no? O sea, están trabajando bastante las emociones. 5 minutos, vale. Y luego os pongo, en paralelo tiene que haber diálogo y confianza. Por supuesto, esta es una parte ya, te tienes que mostrar cercano y ofrecerles confianza a ellos para que te cuenten cosas, si no, no te van a contar nada. Se cierran en banda y no te dicen nada. Esto es un poquito, pues, que de alguna forma sepan que hay gente que les puede ayudar si tienen algún problema, porque si no, ellos no van a recurrir a ti. Normalmente hay
Hay en algunos centros que lo que hacen son los alumnos ayuda. ¿Os habéis oído los alumnos ayuda, que son alumnos que se encargan de gestionar toda la serie de conflictos? En lugar de gestionar los profesores, el orientador, lo gestionan los propios alumnos. Y dentro de los grupos, en cada grupo hay alumnos ayuda, ¿no? Esos son unos, buscáis en la red y hay varios centros que han llevado adelante ese proyecto de alumnos ayuda, porque los que mejor resuelven los conflictos normalmente son entre ellos. El primer paso es entre ellos. Si la cosa se desmadre, pues primero entran los alumnos ayuda y luego pues ya tenían que pasar al orientador, y si no, pues hay que ir más arriba. Y luego, bueno, lo que os comento ya al final, usar la web 2.0 para que construyan la identidad como autores, que se vayan dando cuenta de que se están creando identidad y que les puede ser bueno. Mejorar el conocimiento y lo de vivir en la red, que os había comentado antes. Y ya voy a ir acabando. Un buen ejemplo, pues hace 3 años, entre 3 institutos uno de Andújar, otro de Barcelona y el de Arrigorriaga de Bilbao, crearon un proyecto a través de la red Edmodo que lo titularon Identidad Digital y Redes, en el que los chicos iban trabajando todos estos temas, los chicos de los 3 centros, a través de la red. O sea, iban trabajando dentro de la red, trabajando todo este tipo de problemas. Me parece que es un bastante buen ejemplo, donde si buscáis el proyecto en internet, pues vais a encontrar el site con todas las actividades que se crearon. Yo participé un poquito ayudándoles, porque yo no tenía alumnos. Y este año, por ejemplo, en Arrigorriaga han creado una asignatura en primero de la ESO, que es identidad digital. En La Rioja eso no se puede hacer, de 1 hora. En La Rioja eso no se puede hacer aquí. Allí, por lo que se ve, lo pueden hacer y han tenido bastante buen éxito. Y están trabajando todo este tipo de temas con los en esa asignatura, ¿no? Bueno, más información, pues información de todo este tipo, pues Víctor Cuevas y yo, pues llevamos ya unos años trabajando en estas cosas, hemos dado talleres en Aulablog, etcétera, y bueno, seguimos y estamos en contacto sobre esto. Pues tenemos un site que se llama Identidad Digital y Redes Sociales con Menores, donde podéis encontrar pues un poquito de todo. Los talleres que hemos hecho, cómo trabajar en los centros, actividades de aula ya creadas, dinámicas de aula ya creadas, con post-its, como la que os he hecho yo al principio de la identidad digital de los post-its, pues eso con los post-its a ellos les encanta. Tenéis una recopilación de vídeos, de presentaciones que hay sobre esto, de vídeos, todos los vídeos que os podéis imaginar sobre cualquier temática que queráis trabajar, pues más o menos los tenemos ahí clasificados. Y esto al final, pues, Wordle, todo se reduce a observación. Para detectar el ciberbullying la clave es la observación, sobre todo de los padres, ¿no? Confianza, que ya os he comentado antes, diálogo, información, no puede faltar la información, sentido común, tiene que haber mucho sentido común en la red, ¿no? Cuando vas a subir o no, qué vas a subir o no qué vas a subir, básicamente todo es de sentido común. Y por supuesto educación. Estas serían las 6 palabras que podrían definir un poquito de lo que os he ido hablando. Y acabo con 4 frases que más o menos siguen la charla que os he dado. La primera es de Lauren Lessing, que es el creador de Creative Commons, de las licencias Creative Commons, que dice: no hay interruptor que pueda aislarnos del efecto de Internet. Ya está. Y esto yo creo que lo dijo hace unos años y sigue siendo vigente y cada vez es más vigente. No hay un botón en el que nos podamos coger y salir de Internet. La segunda es de Lorena Fernández, es una bloguera del País Vasco que la leo de vez en cuando y me tiene un pensamiento que me gusta bastante sobre el tránsito en la red. Yo creo que de ella y de Bauman son de los que más cosas saco. La última es: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, ¿no? Esta es de Séneca, que yo creo que viene bien. Tienes que saber un poquito de qué va todo esto y si no, mal asunto. Y la tercera, que es la que más me gusta y la que resume un poquito lo que me gustaría que se hiciese a partir de ahora, ¿no? El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas, ¿no? Entonces ahí siempre el que dice: ¡buah, esto cada vez va peor, lo de las redes, tal y cual! El optimista dice: ¡va, no te preocupes, que todo esto va a ir a bien! Y el realista, que es el que yo quiero que seáis vosotros y seamos todos, es el que ajusta las velas y que se ponga a trabajar. Y nada más. Gracias y lo que me vais a preguntar. Moitas gracias, Antonio. Quédanos un par de minutiños para algunha pregunta que lle queirades facer a Antonio. ¿Algunha por aí? Información que os he apabullado.
De todas maneras, en Twitter podéis preguntarme lo que queráis o en mi correo, me mandáis a humatos@gmail.com y os puedo, aparte del material que por ejemplo, ahora tengo bastante material que todavía no lo he publicado, que lo publicaré cuando tenga un poco más de tiempo porque la vida no me da, pero os lo puedo pasar. Material de otro tipo de dinámicas de situaciones reales para trabajar de otra forma el ciberbullying, el grooming y el sexting. No sé.